Géminis, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Me alegra muchísimo tenerte aquí de nuevo. Vamos a hacer una lectura temporal para saber qué viene para ti en los próximos 30 días. Es decir, en el momento en el que encuentres esta lectura, a partir de ese momento puedes contar los 30 días. Vamos a ver qué viene para ti. Puede ser un mensaje respecto al amor, a la salud, a las finanzas. Vamos a ver qué nos quiere decir el tarot. Déjame saber en los comentarios si la lectura resuena contigo. Y si quieres realizar una lectura privada conmigo, lo puedes hacer a través de la plataforma Fiverr. Voy a dejar el link en la descripción. Saltaron dos cartas. El pasado, real perdón, y el presente, agradecimiento. ¡Wow! ¡Qué conjunto de cartas más impactante! Géminis, tenía que ser Géminis a quien le saliera esto. Normalmente estaba sacando solo una carta, a veces dos para aclarar, pero a ti te salieron las dos. Muy curioso que te haya salido el pasado y el presente. Estás en un proceso de cerrar ciclos y empezar una nueva vida. Eh, estás, mira, si tú ves la actitud, la postura de la chica en la carta, es como la realeza, como firme, voy a dejar mi pasado atrás, voy a perdonarlos, un poco una posición de yo soy mejor que esto, yo estoy por encima de todo esto, yo dejo ese pasado atrás, perdono lo que me hicieron y me libero de esas situaciones. Es una carta muy fuerte y concedes ese perdón muy de tu corazón, es como no es de mentiras, no es por decirlo, es como sanas internamente, estás en un proceso de sanación. Si tú ves el moñito acá, tiene esas vistas rosadas, ese color rosado, que empieza a marcar ese nuevo presente. Viene un presente lleno de colores para ti, de abundancia para ti, como que tú no ves lo que viene, no alcanzas ni siquiera a percibir la cantidad de beneficios que vas a tener, pero vas a estar muy agradecido, Géminis, vas a estar muy agradecido de todo lo que está ocurriendo, de lo que va a pasar para ti. Es como que sin tú pensarlo, al hacer este cierre, al dar este perdón, tú mismo abres la puerta, abres ese portal a que lleguen todos los beneficios y todo el amor y toda la abundancia que tú querías. Pero no es de una forma interesada, o sea, no estás diciendo, ay, bueno, voy a perdonar para ver si me llegan cosas buenas. No, precisamente por eso te van a llegar cosas buenas, porque tú de tu corazón estás diciendo, voy a sanar, voy a perdonar, no voy a dejar que esto me siga haciendo mal, voy a perdonar a las personas que me hirieron. Algo seguramente muy específico te hicieron, alguien te hizo un daño así desmedido y tú dijiste, no, yo no voy a seguir con esto, yo no voy a seguir haciéndome daño. Puede ser mucho una expareja, una relación amorosa, vamos a ver qué más nos dice el tarot, o pudo ser en tu trabajo, pero tú estás diciendo, ya no más, te salió la carta de la muerte y el renacer. Hay un cambio gigante en tu vida, Géminis, pero no solamente un cambio en las cosas que van a pasar, sino hay un cambio en ti, Reina de Bastos. Hay un cambio en tu corazón, hay un cambio en tu percepción del mundo. Puede que hayas estado haciendo trabajo espiritual, que hayas estado leyendo, que quieras hacer el paje de espadas, un proceso de trascender. Estoy muy segura que has estado leyendo al respecto. Tal vez hayas estado viendo muchos videos de tarot, de astrólogos, de ver cómo están los tránsitos en este momento para ti, qué deberías hacer. Te has dejado orientar, te has dejado guiar, te has dejado llevar por lo que te han dicho de, no, mira, tal vez deberías guiarte por esto, tal vez perdona, tal vez cambias, tal vez cuatro de copas. Tú estás haciendo todo, es decir, lo que te aconsejen, lo que te recomienden, lo que tú veas que es bueno, lo que sea excelente para ti, estás muy abierto a todo lo que te permita mejorar y ya diste ese cambio. Mira, esta carta de la muerte normalmente se sitúa entre el pasado y el presente, siempre. Y tú las tienes las tres cartas juntas, una energía muy fuerte la tuya. Es como que estás haciendo todo bien. O sea, sin ánimos de que suene arrogante, así es, estás haciendo todo bien. Estás dejando tu pasado atrás, estás dejándote guiar, estás escuchando consejos y estás muy victorioso. Estás en un plan, Géminis, de decir,
yo gané, esto es positivo para mí, esto es lo que yo tenía que hacer. A ti no te va a afectar el hecho de darle la razón a otra persona o de pedirle perdón a otra persona porque tú ya estás por encima del bien y el mal. Yo lo estoy haciendo porque yo leí, yo averigüé, yo sé que es lo mejor para mí es sanar, lo mejor para mí es perdonar. Esto es por mí, no por las otras personas, por ti. Y ese dolor o ese amor del pasado o esa tristeza se quedó allá. O sea, tú ya volteaste ese amor y dijiste, yo aquí no voy a seguir desperdiciando mi vida, no voy a seguir entregando el amor que yo siento en vano. Saltaron demasiadas cartas. No, como que estás en plan rechazo, el caballero de bastos. Estás en un plan de decir, no, ¿sabes qué? Quédate allá, quédate atrás, quédate con lo que ya te di, dejemos las cosas así. Y tú te estás alejando, o sea, estás en plan 6 de espadas de decir, ya no más, ya no más. Siento que es muy algo del amor por el 4 de copas, pero puede ser también otra situación referente a tu vida personal. Vamos a ver qué más cartas nos salen, pero estás alejándote. ¿Lo has pensado? ¿Lo has meditado? Esta carta te representa mucho a ti, Géminis, el conocimiento, la sabiduría. Son personas muy intelectuales, como que ya analizaste, ya pensaste y ya vas a dar ese paso de decir, me alejo, suelto todo, dejo todo atrás y no quiero estar más aquí. Y tienes mucha fuerza para hacer eso. Es como que algo te está impulsando internamente con muchísima fuerza. Estás pasando por un momento espiritual en tu vida, un despertar muy, muy grande. Y tienes la torre al revés. Es como ya no más. No más estancamiento, no más dolor, no más tristeza. Tienes el as de copas. Tienes mucho amor para ti mismo y eso está bien, está muy bien tener amor propio, está muy bien empezar a ponerse a uno primero, poner tu corazón primero antes que otros. Estás en un plan de voy a amarme a mí mismo, voy a amarme como la persona linda que soy, voy a dar todo por mi vida, por mi futuro. Había mucha tristeza emocional, tiene que ser emocional. Alguien te rompió el corazón, alguien te engañó, te traicionó, de pronto te dejaron, te terminaron la relación, contacto cero y sin explicación. Pero tú todavía tienes la estrella, o sea, tú tienes la luz de decir, yo voy a salir adelante, yo lo voy a lograr, yo no me voy a morir por esto, no es el fin del mundo, hay esperanza en mi vida. Eso está muy, muy bien, me encanta tu energía, Géminis. Y te alejas, o sea, puras cartas de alejamiento. Es el pasado se quedó atrás, esa copita de amor que yo di allá se quedó como un lindo recuerdo. Muchísimas gracias por lo que fue, pero es que muchos arcanos mayores, la rueda de la fortuna. Tú llegas a ese balance en el que está la chica ahí. Tu yin y tu yang, todos se alinean y las cosas empiezan a fluir. Este momento en el que tú estás haciendo este proceso de reflexión, este proceso de, no sé, de liberación, de avanzar espiritualmente, este es un momento muy importante en tu vida, es un año muy importante para ti en general, te lo voy a decir, para ti no está limitado solo a los 30 días, esto es un proceso de que este año va a ser tu año. Empieza a manifestar, empieza desde ya. Se volteó acá el carro y la luna. Empieza a manifestar todo lo que, oh, tienes el diablo acá, a manifestar todo lo que tú quieras decir. Si tú quieres que, no sé, casa, el carro, que te llegue una pareja, lo que sea. Todo esto que tú estás haciendo de liberarte de tu pasado es un despertar espiritual donde tú ya eres consciente de lo que realmente importa, del valor de la vida, del valor de las cosas y vas a atraer absolutamente todo lo bueno a tu vida. Tienes acá el sol, tienes acá la estrella y el carro. Es como que puros arcanos mayores. Se va a mover todo en tu vida muy rápido. Es éxito, éxito, éxito. Anhélalo, sueñalo que rápidamente va a pasar. Entonces, mi consejo sería, aprovecha que tienes todas estas cartas de movimiento para anhelar, proclamar, ¿cómo te digo yo? Manifestar
todos los días que quieres, pero manifiéstalo como si ya estuviera pasando. Es decir, si te quieres casar y tener 3 hijos y vivir en Suecia, entonces dilo como si ya pasara. Estoy viviendo en Suecia, tengo una excelente esposa, esposo, tengo 2 hijos, los tengo así, así, muy detalladamente, pero dilo como si ya lo estuvieras viviendo. Que para ti esa es la manifestación que necesitas en este momento, materializar todo lo que quieres que llegue, porque cuando se haga ese corte, cuando haga ese momento de que se rompa el pasado del presente, va a llegar lo que proclamaste. Entonces a veces no proclamamos muchas cosas, no manifestamos que lleguen muchas cosas y llegan beneficios, pero no todos los que quisiéramos o no tan específicos como nosotros quisiéramos. Así que en este momento la ley de atracción es lo que más te va a beneficiar, es lo que está de tu lado. Te vas a soltar, te vas a liberar de esa manipulación, de ese engaño, de esa mentira, de esa persona de tu pasado. La verdad no me quiere decir mucho de tu persona del pasado porque es como que ya se tiene que quedar. Pero te liberas de esa persona, descubres secretos, mentiras, engaños, traiciones, todo lo que esté oculto sale a la luz. Lo descubres y tú dices, ok, solo me queda tener éxito, a mí solo me queda avanzar, tú quédate con tus mentiras, tú quédate con tus engaños, dejas a esa persona del pasado muy allá o esa situación del pasado, sobre todo cuando descubres estos engaños, cuando descubres la verdad de muchas cosas, cuando te enteras de cosas que tú ni imaginaste, decides decir, este es el momento, ese va a ser tal vez el quiebre de esta situación, ese va a ser el quiebre para empezar a sanar y perdonar y decidir dejar atrás, descubrir las mentiras, tal vez no sé, son cosas que tú nunca pensaste que fueran a pasar, que por tu cabeza ni soñaste que una cosa así ocurriera y cuando lo descubres es como, es tanta la decepción que tú dices, ya no quiero nada, vas a perder toda ilusión, todo anhelo, toda esperanza respecto a esa persona o esa situación. Las cosas van a avanzar muy, muy rápido para ti, es lo que te digo, todo este proceso que vas a hacer de sanación, lo vas a hacer en un par de meses. Ya vienes en ese proceso de sanación, pero yo te diría en unos 2, 3 meses terminas tu proceso de sanación, descubres todo lo que te estoy diciendo, usa todos estos 3 meses para leer, para averiguar, para investigar. Averigua mucho sobre las manifestaciones, sobre la trascendencia espiritual y vas a encontrar eh, coincidencias numéricas por todo lado. Te va a salir el 11-11, el 12-12, el 3-3-3, el 5-5-5. Y en esos momentos que encuentres esas sincronías numéricas, ahí manifiesta, ahí di estoy en tal lado, ya estoy viviendo ese futuro que quiero. Acuérdate de mí, te vas a acordar de mí cuando empieces a ver todas esas sincronicidades en las placas de los carros, en las horas del reloj, cuando estés grabando un video. Lo vas a encontrar por todos lados porque normalmente cuando uno está en esos procesos de trascendencia espiritual, encuentra todas esas sincronicidades. Tienes acá las de bastos y el 7 de oros. Entonces, no se te olvide manifestar en ese momento específico en el que encuentres las sincronicidades numéricas. Haz muchos, tienes el 2 de copas, haz muchas limpiezas energéticas. Si tienes palo santo, si es fácil para ti conseguir palo santo, haz limpias en tu casa o en tu habitación, si no se puede en toda tu casa. Abre todas las ventanas, abre todas las puertas y pon palo santo en todas las esquinas de las habitaciones. Limpia la energía, proclama que la energía antigua se vaya y la energía nueva llegue, que limpies energéticamente tu hogar, pon música de limpieza, trata de poner mucho incienso, como que ayúdale al universo a que ese proceso de renovación y de limpieza se vaya dando desde tu hogar. Ese nuevo inicio también que tú vas a tener y ese presente tú vas a arrancarlo con todo, con una fuerza, con un fuego, con un movimiento y una espiritualidad muy grande. Y ahí está tu compensación divina y ese agradecimiento que le vas a tener a las cosas que llegan de este presente.
vas a tener un amor hermoso, un amor de almas gemelas, de vidas pasadas, que te va a complementar, que va a ser todo lo que tú anhelabas en cuanto al aspecto del amor. Y en cuanto a lo económico, abundancia, pero muchísima abundancia económica, o sea, como que todo lo que tú cultivaste, todo lo que tú echaste raíz para que se diera, va a llegar ese proceso de recoger esa siembra y es como bonos, ascensos, un muy buen salario, no sé si aprendiste otro idioma, te van a pagar adicional, si hiciste otro curso, como que por todos los ángulos vas a tener un crecimiento muy, muy grande, una prosperidad y una abundancia que yo te digo de aquí a que se acabe el año, tú vas a poder decir en ese diciembre, yo tuve todo el éxito que yo esperaba, me llegaron todas las abundancias que yo quería, todo lo que yo pedí, te van a llegar muchísimas cosas y me hace muy feliz por ti, Géminis. Me encanta muchísimo esta energía. No cuentes tus cosas, resérvate tu felicidad y tus procesos para ti. Y bueno, mis mejores bendiciones, más de las que ya estás recibiendo. Nos vemos en una próxima lectura y déjame saber si la lectura resonó contigo. Adiós.